Seguimos desde el Senado de los Estados Unidos en conversación con el actual presidente del gobierno de Cataluña, que está de visita oficial, como decíamos, en una conversación, presidente Puigdemont, que le ha llevado a Estados Unidos. Ha estado en Harvard con académicos, aquí en Washington, en think tanks. ¿Se ha reunido con congresistas? No. ¿Va a reunirse con congresistas? Sí, pues sí, pero tampoco hay que darle más importancia. Ya lo hicimos en el pasado. ¿Quién le va a recibir? Bueno, vamos a ver al final cómo cerramos la agenda. Nos gusta ser muy prudentes en ese ámbito porque conocemos cuál es la presión diplomática española ante nuestros movimientos. También es cierto que notamos mucho más interés en políticos de otros países en conocer qué pasa en Cataluña que en políticos españoles. A mí me ponen muchas más preguntas políticos del extranjero que políticos del gobierno español sobre qué está pasando en Cataluña. Tienen más interés en saber. Deduzco que no me va a decir quién concretamente le está recibiendo. ¿Le están recibiendo demócratas y republicanos por igual? Estamos hablando con dos partes, sí. ¿Se va a reunir con gente del Departamento de Estado? No está previsto. No está previsto. No hemos intentado ninguna acción en ese sentido. No estamos aún en la vía del reconocimiento. Estamos solo en la vía del conocimiento. No es el momento de pedir ninguna posición política de gobiernos que no pueden tener otra que no sea la de dar apoyo al statu quo de España en esos momentos. Es obvio. No es el momento. El momento va a ser cuando en Cataluña podamos acreditar que hay una mayoría favorable por la vía democrática a la independencia, y luego, a partir de este momento, es el momento en que vamos a pedir a las naciones del mundo, obviamente, el reconocimiento. ¿Han hecho gestiones frente a la Casa Blanca? No. Además, estamos en un momento de cambios en la política americana. Insisto que procesalmente no es el momento. Cataluña aún no ha proclamado la independencia. Cataluña aún no sabe si hay una mayoría de gente que quiere la independencia. Por tanto, no podemos llamar a puertas de países para plantearles una eventualidad que aún no se ha producido. Vamos paso a paso. Vamos a convocar el referéndum. Vamos a escuchar qué dicen los ciudadanos de Cataluña. Y vamos a aplicar lo que digan. Y si es que sí a la independencia, obviamente nuestra agenda va a cambiar. Hoy, precisamente, lo veíamos al inicio del programa, Escocia, el Parlamento escocés ha votado a favor de un segundo referéndum en Escocia. Un referéndum que, de acuerdo a la elección de sus legisladores, con 69 votos a favor y 59 en contra, han dado el pistoletazo de salida o el visto bueno a sus representantes en el Ejecutivo para que negocien con Londres y pongan en marcha ese referéndum. Usted, que parece ser que esa negociación con el gobierno de Mariano Rajoy es inexistente o no puede ser, ¿para cuándo plantea ese referéndum? Como muy tarde, para final de septiembre de este año. ¿Tiene fecha? Aún no. Pero en su deseo, ¿dónde estaría esa fecha? Tenemos varias posibilidades que no dependen solo de nosotros y vamos a manejar los tiempos de la forma más adecuada posible, pero el límite es final de septiembre de este año. ¿A usted le gustaría personalmente que fuese antes del verano? A mí personalmente me gustaría que fuéramos independientes, pero lo que a mí me gusta no tiene ninguna importancia. Es cuál es lo que más conviene a la mayoría de catalanes. ¿Cuándo podemos celebrar el referéndum con mayores garantías para los del sí y los del no? Pues cuando esto se produzca, ahí va a haber la fecha del referéndum. Si no hay referéndum, ¿usted ha fracasado? Bueno, yo si ha fracasado porque si no se puede celebrar el referéndum porque veo fuerzas mayores que impiden el referéndum, obviamente no hemos fracasado. Solo fracasaríamos si no fuéramos capaces de lo que depende de nosotros no hacerlo. Pero, perdone, pero la respuesta es un poquito saliendo por peteneras. Si no hay referéndum a finales de septiembre, usted personalmente, con el proyecto con el que llega usted al gobierno de Cataluña, le falta el eje central. Depende de las circunstancias por las que no se ha celebrado el referéndum. Admitirá que no es lo mismo que no seamos capaces de organizar internamente un referéndum que nos precinte las fuerzas del orden, los colegios electorales, por la vía de la fuerza. No es lo mismo. Si no se ponen de acuerdo, ustedes... Por tanto, nosotros vamos a poner las urnas, vamos a celebrar el referéndum. Pero, señor Puigdemont, si no se ponen ustedes de acuerdo para que haya ese referéndum, ¿usted presentaría su dimisión después del mes de septiembre si no hay referéndum porque ustedes no se han puesto de acuerdo? Porque hay que recordarle a los oyentes que el partido político que usted lidera no tiene esa mayoría suficiente como para... No, pero hay un matiz. Sí que ya nos hemos puesto de acuerdo porque votamos en el Parlamento una resolución para para celebrar el referéndum. Ya hay acuerdo político. Sí, pero ahora no se entienden entre ustedes con la fecha, o como mínimo no están la trasladando... fecha, no hay ninguna polémica en la fecha. Yo no he dicho nunca una fecha, he dicho como muy tarde, final de septiembre.
y nunca he dicho una fecha, y se va a celebrar en este periodo de tiempo. Vamos a manejar los tiempos para que cuando yo anuncie una fecha sea porque ya tenemos todas las garantías de celebración. Y obviamente hay algunas fechas posibles y otras que no lo son, de aquí a final de septiembre. Pero en lo que depende de nosotros, el referéndum está acordado, hay una mayoría, por cierto, en el Parlamento más amplia de la que acaba de votar en Escocia el Parlamento escocés a favor de la independencia, y ya se ha producido. Por tanto, el acuerdo es absoluto y cerrado. ¿Qué hace usted si el gobierno de España recurre a esas medidas que usted estaba defendiendo? ¿O estaba no hay que olvidar que este no es un proceso que enfrente a dos gobiernos, o incluso a dos parlamentos. Este proceso empieza desde la sociedad catalana, que está muy movilizada desde el 2012, cada año, en un país que somos 7,5 millones, aproximadamente 1,5 millones de personas han salido a manifestarse en la calle. Fíjese esta magnitud, pónganla en contraste con otras movilizaciones que hay en el mundo y que son determinantes para el devenir de cada país. Cada año, desde el 2012, de forma ininterrumpida y sin incidentes. Hombre, ¿qué explica esto? Que esto no es un tema de dos cámaras representantes, es un tema de la sociedad. Por tanto, no es un problema si el gobierno catalán va a ser inhabilitado o no. El problema es que la gente, estos 2 millones que votaron el 15 de septiembre a favor de la independencia, no se van a ir a su casa aceptando sin más que el gobierno español no deja celebrar el referéndum. Ya hemos demostrado nuestra capacidad de movilización y nuestra determinación para que la voz de la gente que quiera expresarla sea escuchada. Usted recientemente dijo que el Estado amenazaba y citó escuelas y citó la lengua. ¿A qué tipo de amenazas usted se está refiriendo? Bueno, a cambiar nuestro modelo que ha sido de éxito convivencial, por otra parte, en un país que es multilingüe, en un país donde hay una gran diversidad y que a través de nuestro modelo educativo ha garantizado a todo el mundo el acceso a la igualdad. Esto es una primera amenaza. La segunda, obviamente, al estatus de la lengua catalana, que por otra parte es una lengua que en la Constitución española obliga al Estado a una especial protección y, sin embargo, hace una semana, Policía Española multó a una persona por hablar en catalán en el aeropuerto de Barcelona. Entonces, es este tipo de amenazas, por no hablar, obviamente, del constante e histórico incumplimiento en la inversión en infraestructuras clave para el desarrollo económico de Cataluña. Ahí es donde vemos la mano del Estado, donde en lugar de enviar mensajes de afecto como Cameron hizo a los escoceses ante la posibilidad de que ganara la independencia, pues simplemente nos llegan mensajes de amenaza, de inhabilitación, de suspensión de nuestra autonomía, de, obviamente, aplicación del estado de sitio, alarma y emergencia, de suspensión por la vía del artículo 155 de la Constitución. Hombre, no son exactamente mensajes de afecto los que nos están llegando. Estamos terminando ya. Me decía que con el gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy usted no se entiende, no hay diálogo. El otro partido posible que puede gobernar España es el Partido Socialista. Está en un proceso de primarias este Partido Socialista con la presidenta de una de las regiones más importantes de España, que es Susana Díez. Si esta persona llega a ser secretaria general del PSOE y llegase al gobierno de España, arropada por la estructura de su partido, como parece que podría pasar, ¿usted se podría entender mejor? Es muy difícil porque el PSOE es un partido en franca decadencia, es un partido que ha perdido mucho apoyo social en favor de Podemos. Creo que ya no es una alternativa seria de gobierno. Creo que además en lo que concierne a Cataluña ya han demostrado que piensan exactamente lo mismo que el Partido Popular y se me hace difícil pensar que la responsable política del cambio abrupto del PSOE vaya a ser la que ponga la solución. Quiero recordar que precisamente todo el movimiento al entorno de Susana Díaz es el que echó a Pedro Sánchez para acabar votando la investidura del señor Mariano Rajoy. Por tanto, son lo mismo ya a efectos de Cataluña y no hay que esperar demasiado. Y no creo, sinceramente, que esto vaya a cambiar en los próximos años en España. Este es un canal latinoamericano, estamos terminando. ¿Con qué países de América Latina hay más sintonía de su gobierno y más afinidad con el proyecto que usted defiende? La verdad es que hemos encontrado afectos en toda Latinoamérica, desde México, con el que nos une una histórica relación de fraternidad muy estrecha, hasta Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, también en Brasil, obviamente en Perú, en Colombia, en Ecuador, donde hay mucha comunidad ecuatoriana, en Cataluña. Creo que hay una excelente relación también de inversión
de empresas ¿Pero catalanas. simpatía con el proceso independentista? Insisto que no estamos aún en el proceso, en el momento procesal de pedir a gobiernos que adopten decisiones que hoy no pueden adoptar. Creo que sería poco inteligente por nuestra parte. Simplemente nos explicamos. Y hay interés, eso sí lo puedo garantizar. Hay interés porque hay una curiosidad también intelectual, política, de qué está pasando. Porque hay libertad, finalmente. No es nada del otro mundo poder resolver algo a través de un referéndum. Vaya, es lo más normal en democracia. Presidente Puigdemont, gracias por haber estado con nosotros aquí en NTN24. Suerte en su proyecto y que tenga un buen final de viaje oficial en Estados Unidos. Muchas gracias.